Continuamos con el curso de Revit online. Hemos creado ya un proyecto muy completo. En el último capítulo habíamos creado unas vistas de planos de planta, los cuales ya habíamos detallado. Ok, entonces es hora de hacer nuestras tablas de planificación para saber qué tantos metros cuadrados de muro hemos realizado o algunas otras cuestiones. Para ello vamos a ir a la ficha vista, vamos a picar tabla de planificación y vamos a seleccionar tabla de planificación de cantidades. Aquí vamos a seleccionar lo que queremos cuantificar, en este caso por ejemplo un muro, que es lo más común. Vamos a darle un nombre, le podemos dar cuantificación de muros y vamos a dar aceptar. Aquí nosotros podemos decidir qué parámetros queremos considerar del muro. Por ejemplo, yo quiero poner el tipo de muro, que básicamente el tipo es el nombre. Quiero que me dé la anchura de todos los muros. Quiero que me dé, por ejemplo, la longitud y el área. Ok. Vamos a ver cómo funcionan estos parámetros: restricción de base y restricción superior. Y vamos a dar a aceptar. Ok, en este caso vamos a ampliar y podemos ampliar todo esto, y aquí básicamente me va a indicar dónde están colocados nuestros muros. Ok, por ejemplo, yo tengo un aplanado exterior que está en este nivel, que tiene una anchura de 1 centímetro, una longitud de 1 metro, un área de 3.24 que está colocado de la planta baja hasta la planta alta. Ok, y así puedo ir colocando o puedo ir viendo todos los muros que tengo colocados. Ok, por ejemplo, veo que los muros apilados están colocados en el nivel de desplante, que por ejemplo aquí vengo algunos tabiques que van en la planta alta y que no están conectados. Si por ejemplo quiero saber qué muros son, yo puedo seleccionarlos y puedo poner resaltar el modelo y me va a indicar qué muro es. En este caso voy a dar cerrar y vemos que se refiere básicamente a este muro, que tiene una altura no conectada y como está alineado no tiene exactamente una altura. ¿Qué otras cosas podemos añadir o podemos ver de estas tablas de planificación? Podemos ir a propiedades y podemos editar, por ejemplo, los formatos. Ok, por ejemplo el tipo, bueno, básicamente esto es como su nombre lo dice, un formato, que por ejemplo que el título se lo podemos cambiar por ejemplo a concepto de obra. Ok, si le damos a aceptar, pues aquí aparece como concepto de obra. Ok, entonces podemos orientarlo, por ejemplo que sea vertical. Vamos a ver lo que pasa. En este caso no se modifica. Vamos a ver la alineación, podemos hacer que sea centrado. Ok, eso ya nada más es ir adaptando el formatito que nosotros queremos. Vamos a ver la anchura, podemos decir que nos calcule el total de ancho, longitud, que me calcule las longitudes totales, área, que me calcule totales. En este caso esto no puedo calcular totales. En restricción de base podemos seleccionar por ejemplo nivel de colocación, y en restricción superior podemos seleccionar nivel superior o nivel a donde llega. Podemos dar a aceptar y podemos ver que ya tenemos esto más completo. Ok, otras cosas que podemos modificar, por ejemplo en aspecto, pues básicamente nos dice cómo se va a manejar el texto, qué tipo de texto vamos a utilizar para los textos, los títulos, etcétera, etcétera. Entonces eso realmente no es tan importante. Vamos a decirle aquí en clasificación y agrupación que totales generales. Aquí vamos a decirle que nos dé título, recuento y totales, y vamos a decir aceptar. Ok, vamos a ver qué es lo que hace. Ok, lo que hace es que básicamente al final nos da un total, digamos, de metros cuadrados, de 1964 metros cuadrados. Pero bueno, de todo esto
¿ok? De todo lo que hemos construido y pues todos los metros lineales que tenemos. Habría que hacer una separación por tablas de planificación para poder tener más detallado nuestra tabla. Vamos a ver qué más podemos hacer. Ok, podemos seleccionar. Vamos a ver qué dice recuento y totales, que básicamente es lo mismo, no cambia nada. Pero yo lo que busco es tratar de cuantificar qué es lo que qué nivel estoy utilizando. Aquí vamos a ir a filtro, vamos a ver si por acá nos deja. Vamos a encontrar filtro, vamos a ir el filtro de área, es igual o mayor que por ejemplo, estos filtros nos ayuda a decir cuestiones condicionales. A lo que se refiere es que lo que hace Revit es decirnos quién, o sea, yo puedo filtrar la información en muros que tengan una anchura o por ejemplo un área que es mayor, menor o igual que 30. Vamos a dar a aceptar y entonces simplemente me filtra los muros por los muros que únicamente tengo que son menores a 30 centímetros de ancho. Entonces, por ejemplo, yo puedo crear una tabla de planificación, por ejemplo, por anchura, y le puedo decir filtrame esto por muros que son iguales a 14 centímetros. Entonces puedo dar a aceptar y yo tengo ya prácticamente filtrados todos mis muros que tienen un espesor de 14 centímetros. Entonces yo esta tabla de planificación puedo manejarla como tabla de cuantificación de muros. Ok, entonces puedo ir a la ficha vista, puedo crear una nueva tabla de planificación de muros. Ok, pero en este caso le puedo poner, por ejemplo, cuantificación de aplanados, por ejemplo, y vamos a dar a aceptar. Vamos a añadir exactamente lo mismo, el tipo, la anchura, la longitud, que la longitud que viene por acá, y el área, que con esos 4 parámetros. Ahora en filtro lo único que vamos a hacer es decir, ¿sabes qué? Filtrame por ancho, que debe ser igual a 1 milímetro, porque es lo que nosotros consideramos. Podemos filtrar por más, por ejemplo, que el área sea mayor o igual, o que la longitud, pero en este caso pues no tiene caso, estamos únicamente cuantificando esto. Recuerden, vamos a en formato, le vamos a poner que nos calcule los totales para saber exactamente cuál es la longitud que nosotros tenemos. Ok, y vamos a dar a aceptar. Entonces en este caso yo puedo ampliar esto. Ok, y encuentro que tengo mis tablas de planificación con aplanados de 1 milímetro. Tengo su área. Y bueno, básicamente aquí se me fue el formato. Le vamos a poner en clasificación que me calcule los totales. Aquí vamos a dar a aceptar. Y como pueden ver, entonces ya sé que tengo 1117 metros cuadrados de aplanados con pintura. Yo sé que son muchos, pero vaya, pues es que tenemos demasiado aplanado. Tenemos aplanados en todos lados. Y tenemos y son pocos de hecho, pero el proyecto es un poco grande, son 300 metros cuadrados, pero ya estos valores nosotros podemos cuantificarlos y ya tenemos un volumen de metros cuadrados. Ok, otra cosa que podemos hacer en estas tablas, por ejemplo, podemos ir a clasificación, agrupación, podemos decir que nos clasifique por ejemplo el área, nada más. Vamos a ver qué pasa si le damos así, ascendente, descendente, es decir, que nos lo va a empezar a clasificar del más
del más chico al más grande. Ok, en este caso la clasificación únicamente es de, ¿sabes qué? Del más pequeño al más alto. Ok, entonces, ¿sabes qué? Ahora clasifícamelo, por ejemplo, vamos a dar encabezamiento. Ok, entonces en este caso me hace una clasificación de muros que tengo por anchura. Por ejemplo, tengo dos muros que miden 2.40 y tengo un muro que mide 30 y así sucesivamente. Entonces podemos ir nosotros viendo cuáles muros son los más grandes. Otro tipo de clasificación, por ejemplo, vamos a ver qué pasa si le ponemos en pie de página que me dé título, recuento y totales. Ok, en este caso, por ejemplo, me dice, ¿sabes qué? En total, aquí de metros cuadrados hay dos muros de .14 y en total tienes 28 metros cuadrados, .28. Que podemos ir de nuevo a clasificación, le vamos a quitar el encabezamiento, que vamos a dar a aceptar, y aquí nos dice exactamente, por ejemplo, de .40, de .14 hay dos muros y en total son 28. Ok, y así sucesivamente. O sea, ya es una tabla de planificación que ya te va dando volúmenes de obra un poco más exactos. Todo es cuestión de lo que ustedes quieran. Por ejemplo, podemos decir, ¿sabes qué? Clasifícame la restricción de base. Ok, vamos a dar a aceptar. Ok, vamos por ejemplo a la clasificación, vamos a quitar la del área, vamos a seleccionar únicamente la de restricción de base. Ok, vamos a dar a aceptar y vemos que aquí solamente me dice nivel de colocación, desplante, 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 y aquí en el nivel de desplante están todos estos muros. Ok, después tenemos del nivel planta alta todos estos muros. Ok, y pues ya es una clasificación prácticamente por nivel. Podemos insertar una de esta en blanco para separar. Ok, entonces por ejemplo nivel de desplante, nivel planta alta hasta azotea, y entonces ya tenemos esto filtrado por ejemplo por puros muros de 14, pura su área y su nivel de desplante. Entonces aquí pues como les digo, ya podemos clasificar, por ejemplo, clasifícamelos por anchura, o bueno, clasifícamelos por área descendente, y con esto que vamos, si sabes que agreguemos una hoja en blanco y vamos a dar a aceptar. Entonces en ese caso, por ejemplo, tenemos bueno, vamos a quitarle esta página en blanco. Y entonces ya por ejemplo tenemos en el nivel de desplante los muros clasificados por área, digamos del más corto de área hasta el más grande en el nivel de desplante, que básicamente son nuestros muros apilados de barro recocido. Vemos aquí en race, y tenemos los muros de la planta alta. Ok, entonces bueno, las tablas de planificación podemos utilizarlas de esa manera. Esta la vamos a suprimir y pues así es como las vamos a usar. Vamos a crear una nueva tabla de planificación. Vamos a ir a la ficha vista, que voy a ir a la ficha vista y vamos a crear una nueva tabla de planificación, pero ahora se va a llamar de cómputo de materiales. Ok, básicamente esta lista va a ser igual a la que acabamos de crear, pero vamos a seleccionar por ejemplo muros y le vamos a poner cómputo de materiales de muro. Vamos a dar a aceptar y vamos a ver qué materiales podemos cuantificar de ese muro. Que vamos a agregar familia y tipo, así nada más, y vamos a agregar por ejemplo el material, el nombre. Vamos a añadir el material área, material volumen, y vamos a agregar el área, ya lo agregué, y vamos a dar a aceptar. Solamente familia, tipo y los parámetros que indican material, y vamos a dar a aceptar. Ok, vamos a cerrar este y vamos a maximizar esto. ¿Qué nos dicen las tablas de planificación de materiales? Básicamente son iguales a nuestro muro. Ok, ¿cuál es la diferencia? Que en este caso nos dice exactamente
lo que hemos considerado. Vamos a suprimir esta, a suprimirla, y encontramos todos los materiales que hemos creado. Ok, vamos a filtro, vamos a decir que me los filtre por nombre. Aquí vamos a dar a aceptar y vemos que no funciona ese filtro. Vamos a decir que contiene. Ok, vamos a ver otro campo porque no me gusta cómo me los está filtrando. Material, comentarios como pintura, costo, descripción, fabricante, imagen, marca, modelo. Bueno, vamos a dejar así. Pero a lo que me refiero es que básicamente nuestro cómputo de materiales nos indica qué volumen y qué cantidad de material estamos utilizando. Ok, tabiques, cuántos metros cuadrados y cuántos metros cúbicos estamos utilizando. Por ejemplo, nosotros podemos bajar aquí los concretos de 150. Ok, vemos que aquí ya tenemos los volúmenes de concreto que vamos a utilizar. Podemos añadir e insertar, por ejemplo, la cuestión de la familia y tipo, que vamos a subir aquí vamos a dar aquí presionar bocanera y pues ya tenemos aquí el nombre. Como pueden ver, la tabla de planificación es muy exacta y aquí nos indica que este muro pues tiene estas propiedades y pues esos volúmenes. Ok, entonces como pueden ver, pues es muy práctico. Podemos seleccionar el material y podemos resaltar el modelo y pues aquí nos dice qué muro estamos considerando. Ok, y bueno, pues básicamente con esto nosotros podemos hacer nuestros cómputos de materiales. Obviamente entre más grande sea un proyecto, más materiales y más complejo va a ser este asunto. Ok, entonces bueno, hasta aquí voy a dejar este video, esperando que tengan sus tablas de planificación. Lógicamente podemos cuantificar lo que ustedes quieran. Por ejemplo, podemos ir a la ficha vista y podemos crear una tabla de cuantificación que vamos a darle guardar y que va a ser por ejemplo, de puertas. Seleccionar puertas, lo perdí, puertas. Aquí podemos seleccionar, por ejemplo, familia y tipo o tipo de puerta. Vamos a añadir su altura. Podemos añadir, por ejemplo, el ancho, anchura, ancho, alto y, por ejemplo, esto. Vamos a dar a aceptar. Y tenemos aquí el nivel y ya vemos en que la puerta que está colocada y el nivel, y así pueden cuantificar pues todo lo que vayan necesitando. Ok, entonces hasta aquí dejo este video y bueno, continuamos con el curso en línea.